Vamos a la palabra. Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo 13, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto, la hora ya pasada, despide a la multitud para que se vayan por las aldeas y que compren de comer. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y Jesús le dijo: tráemelo acá. Entonces mandó a la gente recortarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, lo bendijo y partió y dio los panes a sus discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todo y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y lo que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Den un fuerte aplauso. Amén. Es una palabra preciosa. Mirando justamente en lo que estaba hablando el pastor Kelly, que decía que todo lo que pasaba por las manos de Jesús era bendecido y era multiplicado, ¿no? Aquí vemos un momento muy especial de Jesús. Un momento donde él dice, porque dice que tomando un tiempo, una distancia, porque él tenía un proceso muy especial del día anterior, posiblemente nos dice la Biblia si fue ayer o anterior, pero sí dice que tomando una distancia. Él había recibido una noticia muy fea. Él había recibido que Juan el Bautista, que iba predicando el mensaje del Evangelio, había sido decapitado, le habían cortado la cabeza. Y entonces él venía mirando todas esas cosas, y la Biblia dice que él estaba decapitado, que el varón de ese tiempo había tenido también a Juan lo metió preso, porque Juan decía que no era lícito lo que estaba haciendo ese gobernador, no era lícito que él se acostara con la señora del hermano, y él se lo decía en la cara, y eso es pecado, y eso es mal, y él agarraba y se enojaba como era el rey, Herodes. Entonces él se enojó y así lo metía Juan preso, y lo metió preso, porque él estaba confrontando con la verdad, y decía: no te es lícito acostarte con tu cuñada. Ay, pero por si pasa por alguna casera, no hay ninguno de esos, porque no son Herodes, ¿no? Pero dice: no te es lícito eso. Y Juan se lo reclamaba, porque era un hombre de Dios, porque sabía el final de ese varón y lo confrontaba. ¿Entiendes eso? Entonces ahí el rey Herodes se enojó muchísimo, pero venía que esta noche era el cumpleaños de él. Después lo dejo en el capítulo 14, lo que había acontecido antes. Por eso dice: y Jesús se retiró después de esto, claro, después de haber recibido toda esa noticia. Dice que era la fiesta del rey Herodes. Y Herodina, que era la cuñada, tenía una hija hermosa, preciosa, y entonces la madre llamó a esa hija, había una fiesta y la hizo danzar. La hizo danzar, y eso llenó el corazón de alegría del rey Herodes. Y él dijo: muy bien, dice la Biblia que le encantó a Herodes. Y entonces, como todo hombre, viste que nos baboseamos por ahí, nos vemos una chica linda y prometemos cosas que después nos arrepentimos. Y dijo: bueno, qué lindo, qué hermoso, has bailado, me has agradado, ahora pídeme lo que quieras. Y como el diablo estaba metido en ese matrimonio y en esa joven, le dijo: yo quiero ahora públicamente que me dé la cabeza de Juan, que le corte la cabeza, que me la traiga sin milagro. El rey dice que se entristeció de tal manera, porque él sabía quién era Juan, él sabía que era un profeta de Dios, él sabía que era un varón de Dios, él sabía que era un hombre realmente enviado de Dios, y tuvo que dar
esa orden, porque una orden de un rey no puede volverse atrás. Ordenó que fueran a la cárcel, lo sacaran y le cortaran la cabeza y se la trajeron en un plato con una ofrenda a una joven que había agradado el corazón de Herodes. Por eso es que Jesús, saliendo de eso, tomó una distancia. Imagina que un hermano, que una hermana, que un amigo le pasa una cosa de esta. Él conocía a Jesús, pero no podía cambiar las circunstancias que lo rodeaban. Pues dice, apartándose un poquito. Él se fue un poquito y se fue muy dolido. Pero la gente sabía que verdaderamente Juan era un hombre de Dios. Amén. Por eso Jesús se apartó, puso una barca y se empezó a buscar un lugar solo para empezar a hablar y a pedirle a Dios que le diera fuerza, a pedirle a Dios que le sacara ese momento de dolor. Viste, todo lo que hemos perdido, un familiar, un ser querido, sabemos lo que es eso. Y aunque Jesús era el Hijo de Dios, era natural, era un amigo, él sabía todo lo que estaba viviendo, por eso él se había apartado en un momento muy especial. Amén. Y estaba llegando allí, dice que mucha gente le siguió, una multitud de gente lo siguió a Jesús hasta donde él se fue. Y él dice que al ver toda esa gente que le seguía, que creía verdaderamente en Dios y no estaba creyendo en el rey Herodes, dice que él en ese momento sanó a todos los que estaban enfermos, porque él tuvo compasión de ellos. Diga, Jesús tiene compasión de nosotros. Él, hermano, tiene un gran amor por cada uno de nosotros. Jesús nos ama demasiado, Jesús no nos va a abandonar. Jesús, por más que pase prueba, que pase dolor, que pase circunstancia, Él siempre está a nuestro lado, porque Él abrió un camino, porque Él vivió esas etapas tan difíciles, Él vivió esos momentos tan difíciles. ¿Entendiendo esto? Por eso siguen apartándose, entonces imaginar con un gran dolor, con un gran sufrimiento, y llegar a un lugar a orar, a buscar una barca y apartarse para hablar con el Padre y mirar lo que estaba aconteciendo, lo que estaba viviendo en ese lugar. Dice, una gran multitud le siguió y él tuvo compasión. Amén. Tuvo compasión y lo sanó. Y eso le llevó toda la tarde hablando y llevando el mensaje poderoso de la palabra de Dios. Y esa palabra que él sabía que traía consuelo el corazón de la gente. Él sabía que escuchaba la palabra de Dios iba a ser transformado. Que escuchaba la palabra de Dios podía ser sanado. Quizás tú estás enfermo, estás pasando la crisis, estás pasando un momento difícil. El Señor te dice en esta noche, si estás escuchando la palabra de Dios, Dios tiene compasión de ti. Y Dios quiere sanar tus heridas. Dios quiere curarte en esta noche. Dios quiere liberarte en esta noche. Porque Él tiene compasión de nosotros. Él no es que está contento de que nosotros pasemos pruebas, no es que Él está feliz de que tú pierdas un ser querido, no es que Él está contento y se agrada de que tú estés pasando una necesidad. Él tiene compasión de la iglesia, tiene compasión de su pueblo. Entonces los discípulos ya estaban tarde, lo hicieron responsar a toda esa gente, porque era muy tarde. Los discípulos vinieron, Señor, dice, ¿cómo dice? Vamos a despide a toda esta gente. Despiden ahora, mirá, dice, ya están cansados, ya es tarde, van a cerrar todos los kioscos del barrio, van a cerrar todo y esta gente no va a tener que comer. Porque habían estado todo el día, porque seguía ese acontecimiento y tenían hambre y sed de la palabra, por eso la gente no se iba. Luego nosotros tenemos ojos de culto y queremos salir corriendo, porque mañana tenemos que seguir. Acá la gente estaba y seguía a Jesús y estaban en el desierto y estaban al aire libre. Amén. Y ahí estaban. Y los discípulos dijeron, Señor, ¿por qué no les despide a este pueblo que vaya y compre comida? Y Jesús hoy nos confronta. Y es una palabra, mirá, que a veces, hermanos, tenemos que aprender. Cuando Dios te confronta, es porque sabe que tú puedes. ¿Va a entender eso? Pastor, Dios no me ama, mira lo que me pasa. No, Dios te confronta porque sabe que puedes. Porque Dios ve cosas que nosotros no vemos. Y los discípulos le dijeron, Señor, ¿cómo le vamos a dar de comer a toda esta multitud si solamente tenemos 5 panes y 2 peces? ¿Cómo va a dar de comer a toda esta gente? Es imposible. Pero como Jesús sabía verdaderamente el poder que tenía Dios, Jesús sabía verdaderamente que Dios que había confiado no iba a avergonzar. Él sabía que verdaderamente Dios desde un principio le mandaba el maná, le daba el pan de vida a la gente.
para que comieran que era el maná que venía del cielo. Y él sabía que su papá no tenía ningún problema en multiplicar lo que él tenía en las manos. Y a veces nosotros, hermanos, nos falta esa confianza en Dios. Lo poquito que tenemos en las manos, hay que orar a Dios. Pastor, es poco lo que alcanza, es lo que Dios quiere que tengas. Porque muy lindo cantamos ahí, yo soy lo que Dios quiere que sea, y yo tengo lo que Dios quiere que tenga. Si yo tengo 5 pesos nada más, y lo que Dios quiere que tenga. Si yo quisiera tener 1000, vas a tener 1000, si yo tener 10.000, vas a tener 10.000. Pero que se cantando y no tengo ni idea lo que estamos escalando, y ya no me escucha, este es un cabezón, no entendió nada, no sabe nada, lo que es la palabra, lo que es multiplicación, lo que Dios puede multiplicar, lo que Dios puede hacer si nosotros comprendemos y buscamos la ayuda poderosa de Dios. Por eso Jesús sabía, y le dijo a sus discípulos, traigan para acá ese pan, cabezones, cuánto tiempo están caminando, hizo milagros, viendo a la gente que se sanó y se cree que Dios le va a sanar y después se morir de hambre. Dígale a Dios no te va a sanar de una enfermedad para que no te pueda dar un cáncer, y una enfermedad, una infección, y te va a dejar morir de hambre. ¡No! Dios hace las cosas bien, Dios hace las cosas perfectas. Los cabezones somos nosotros. Por eso Dios le dijo claramente a los discípulos, traigan lo que tengan y aprendan de mí, cabezones, porque yo no voy a estar todo el día con ustedes. Ustedes van a tener que confrontar desafíos más grandes que esto, pero yo quiero mostrarles el poder que tiene Dios si usted confía en Él. Por eso le llamo. Por eso le digo, tráemelo acá. Pero no es nada, 5 panes, una tira de pan, 2 peces que no dice el tamaño. Otra historia fue que Juan era un niño que tenía eso, así que no habrá sido tan grande el pez, si lo traía un niño. Amén, un joven. Claro, un niño, 14, 15 años para Dios era un niño, porque los mayores eran de 30 años para arriba en aquel tiempo. Amén, pero 12, 15, 18, 20 años un niño. Y ya los tiempos pasados y trajo el presente. ¿Va entendiendo esto? Entonces cuando Jesús viene eso tomó y estaba hablando a sus discípulos. Dice que mirá la fe que él tenía, él sabía que su padre iba a multiplicar esos 5 panes y esos 2 peces, porque él sabía que su padre estaba cumpliendo la historia, que Juan había pagado una vida, que Juan había sido decapitado, que Juan estaba allí pasando un momento, ya quizás en las manos de Dios, después fueron los discípulos y pidieron el cuerpo de él y lo enterraron. Y Jesús le estaba viviendo todo esto, y entonces le preguntaba al Padre, ese Dios del poder, ¿dónde está? Porque a veces nosotros preguntamos eso. ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué vivo estos momentos? ¿Dónde está Dios? Y Jesús le quería dar una lección, donde los discípulos no nos comentaban, ¿viste? Así como Juan nos tocará a nosotros mañana. No va a agarrar este rey enorme, sino va a agarrar uno por uno, que estamos predicando el Evangelio. Y lo hace, van a cortar la cabeza. Vos tenés que ver un chico no estaba mirando. Pero Jesús sabía que le había enviado a Dios. Y cuando uno sabe que Dios toma tu vida, que Dios está a tu lado, no hay nada imposible para nosotros. Nosotros tenemos que confiar en Dios. Amén. Por eso Jesús dijo, traigan esos 5 panes. Yo le voy a enseñar a cabezones cómo se hace y cómo se confía en Dios. Él agarró estos 5 panes y esos 2 peces. Dice que levantando los ojos al cielo, los bendijo y le dio a los discípulos que repartieran entre la gente. Él sabía que ese Dios poderoso, que ese Dios que había alimentado a su pueblo durante mucho tiempo, los 40 años en el desierto, les mandaba el maná, ese Dios estaba con él, ese Dios lo había enviado a hacer una nueva etapa de la vida, ese Dios lo había enviado con un propósito, y ese Dios iba a respaldar todo lo que Jesús hiciera para que la gente creyera en él. Por eso lo tomó. ¿Entiendes? Porque la gente tenía que creer en él, la gente al creer en él iba a creer en Dios. Que Dios lo había enviado. Pues el que tomó el pan, alzando los ojos al cielo, los bendijo y le dio a sus discípulos al pueblo, diga orden.
Él puede haber pillado de la categoría, pero hay un orden espiritual que está en la cabeza, que están los pastores, que están los líderes, que están los obreros, y son los encargados de darle de comer al pueblo. Pero a veces no nos cansamos de comer nosotros, que debemos de comer nosotros. La fe a veces no nos alcanza. Pero dice la Biblia que Él estaba mostrando algo grande, que Dios tenía poder, hermano, y es una enseñanza para nosotros, que tengamos que confiar en Él. Pastor, no hay trabajo, yo voy a confiar en Dios, Dios me va a dar trabajo. Pastor, tengo poquita plata, debo un montón, Dios sabe. Yo creo verdaderamente en Dios, Dios lo que toque en mi mano, confiando en el poder de la palabra, Dios lo va a multiplicar y no me va a avergonzar. Amén. Una palabra de multiplicación por lo que nos estamos quejando. Mira cómo aumenta, mira lo que va a venir la luz, mira el gas que va a venir 3 veces más, que la luz va a venir, qué sé yo, 5 veces más, que todo no se va a aguantar más, que la nafta se va a 25 pesos, y la gente tiene un temor cuando nosotros tenemos un ministro de economía que se llama Jesucristo, que toma 5 panes y 2 peces en sus manos y le da de comer a 5.000. Nunca nos va a avergonzar a nosotros por más gobierno de turno que haya. Amén. Por eso Él habló y les enseñó. Hizo recostar a toda la gente. Y le estaba enseñando ese camino que él oró. Y le dio a los discípulos, ¿imaginas? Que agarras un pancito y empezás a cortar el hermano. Pues sí, donde llega el 15 no tengo más. Pues empezó a dar. El palo se terminaba. Se ganan 5.000. 5.000. Y no traía ninguna baganda, nadie. La gente seguía a Jesús y le daba, comer. Los discípulos, me imagino que ese pan que lo colgaban no se terminaba nunca. Imaginar darle 5.000 hombres. Por lo tanto, había por lo menos otros 5.000 mujeres más. Y ni hablemos de 15.000 niños. Porque en aquel tiempo tenían 10, 12 hijos. ¿Te imaginas la cantidad? Y dice la Biblia que todos comieron de ese pan. Todos se llenaron. ¿Sabes por qué? Porque estaba la intervención divina de Dios. Estaba Dios. Y a veces, hermano, no es la cantidad que comemos, sino es la calidad que nosotros comemos. Y a veces nosotros nos quejamos tomar una taza de mate cocido, por tomar un té, por tomar un pan y no comer un asado. Cuando uno tiene la fe y esperanza de Dios en tu cuerpo, que va a ser mucho más bendición una taza de mate cocido de habiendo orado a Dios y habiéndolo bendecido, que comerte un asado y terminar en una pelea. O comerte un asado y terminar en una borrachera. Comerte un asado y terminar peleando con los mismos amigos. Comerte un asado y terminar peleando con tu esposa. Comerte un asado y terminar peleando con tu esposo. Comerte un asado y terminar peleando con el que se te cruce adelante. Porque en ti no está la paz de Dios. Por eso Jesús sabía claramente lo que podía hacer. Que aprenda lo poquito que tenga. Amén. Ore a Dios. Pruebe usted a Dios, hermana. No se va a ver el pastor. Somos 8 para comer y tengo aquí un poquito de carne. Nunca olvides esta enseñanza de Jesús. Si Jesús tomó 5 panes y 2 peces, no podrá dar alimento a los 8 hijos que Dios te ha dado, o a tu familia, que sea 4, 5, 3, 2, 1, lo que tengas un pedacito de carne. Mientras estés cocinando y empezás a ponerle oración, ponerle fe, deja que intervenga Dios. Que tu hijo van a comer un bocado, estoy lleno, mamá. Pues el hizo más rico, un bocadito va a comer, pero su estómago se va a llenar, porque va a estar entrando la intervención divina de Dios a través de la fe del papá y de la mamá. Y no es que esté quejándose, hay gente que se queja por lo que tiene. Y aún lo poquito que tiene, por la fe Dios nos sabrá, mirar todo lo que tengo que hacer y vivir en hogar en vez de agradecerle a Dios. Jesús en ningún momento dijo, pero ¿qué van a hacer con esos 5 panes? Pues Dios podría haber mandado 50 camiones con panes porque comieron 5.000. ¿Dónde está el poder de Dios? Y Jesús le dijo, denle ustedes de comer, porque ustedes lo que quieren es tener fe. ¿Entendiendo esto? Mamá, papá, deja de quejarte. Empieza a confiar en Dios. Que lo que tú amasas, lo que tú tienes, va a ser la bendición, va a ser multiplicado.
entendiendo esto? Y Jesús le quería mostrar que verdaderamente Él era ese pan de vida, que tenía que dejar entrar a Jesús hasta en el corazón, porque Él era el pan de vida. Por eso le hablo del pan. Por eso sigue contando. Claro que está acá en Juan. Jesús es el pan de vida. Por eso Juan dice ahí en el capítulo 6, versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que me tiene a mí nunca tendrá hambre, ni tendrá desesperación, ni necesidad, porque tiene a Jesús, que es el pan de vida. Y Él es el pan de vida. Por eso tomó el pan y lo multiplicó para que la gente entendiera que el poder era de Dios y que ellos tenían que dejar entrar a Jesús, porque Él era el pan de vida. Amén. ¿Va creyendo esto? Y los discípulos tenían que creer, y tenían que ver, por qué ese poder estaba en ellos. No podían entender esto. ¿Cómo podía Jesús levantar un pan al cielo y tanta fe tenía de que el Padre lo oía? Dice que él multiplicó. Me imagino los discípulos un poco así. Y la gente dice, ¿dónde sacó tanto pan? ¿Cómo habrá pescar nuevamente el mar de Galilea para traer las peces llenas? Porque son los peces, ¿cuánto iban a comer 5.000 personas? Hermanos, para la lógica terrenal no es posible, no te cabe en la cabeza. Pero cuando uno entra en lo sobrenatural, ¿me entiendes? Cuando uno entra en lo sobrenatural, verdaderamente sabe que Dios trabaja en lo sobrenatural. Por eso Jesús hablaba del reino, hablaba de potestad, hablaba de cosas sobrenaturales. Amén. ¿Va entendiendo esto? Así que primero tenemos que tener esta fe, declarar que Él es el pan de vida y creer en todo su corazón que Dios puede multiplicar lo poco que tienes. Pastor, no tengo fuerza. La Biblia dice que Dios multiplica la fuerza aún a aquel que no tiene ninguna. Dios le da fuerza, porque Dios es multiplicador. Amén. Pero cuando uno mira todo esto, aprende de Jesús. Hermanos, no sé lo que está viviendo, no sé lo que está pasando. Quizás tiene temor, quizás está inseguro, quizás no sabe cómo va a terminar en este mes. Pero usted declarará, para mí el año 2016 será un año de bendición. Porque si Jesús está conmigo, Él multiplicará lo que yo tengo. Si Jesús está conmigo, Él va a hacer que yo pueda salir adelante y que mi fe pueda crecer. Por eso declaro año 2016, desde el año de proclamar la buena voluntad de Dios, de Jesucristo para nosotros. Diga, año de la buena voluntad de Dios. ¿Entiende esto? ¡Claro! Todo está mal. Estamos locos, pero no hay la buena voluntad de Dios. Creemos que Dios nos va a avergonzar. Por eso compramos otro colectivo más. Está loco, no tenía un dolor de cabeza, va a tener dos dolores de cabeza. Quiero tener dos dolores de cabeza. Ojalá Dios me dé otro más que tenga tres dolores de cabeza. Pero la gente no tendrá excusa para escuchar la palabra de Dios. La gente sabrá que hay un pueblo que ofrece, que dice, para que esa plata sea para presentar la palabra de Dios. Amén. Se llevarán por los barrios, se moverán, se romperán y la bailaremos, se romperá y lo cambiaremos. Pero todo lo que está en Dios va a ser multiplicado. Todo lo que va a estar en Dios va a ser multiplicado. Y todo lo que tú tienes va a ser multiplicado. Orá, hermana, orá. Pero todo lo que tú puedas orar. Bueno, no les voy a poner una verdulería, pero están cerrando otras porque no venden, porque la fruta se les está a perder, porque está todo caro, porque la gente no le alcanza para que se poner yo verdulería. Voy a poner porque mi Dios va a multiplicar lo que yo tengo en mi mano. Porque Dios no me ha puesto por vergüenza, ni me ha puesto por cola, me ha puesto por cabeza. Y para declarar que en los tiempos difíciles, un hijo de una hija de Dios saldrá adelante y pagará su deuda.
agarren Z en un desierto. ¿Qué aparecieron los 60? Diga otro milagro. Si nadie sabía que Jesús iba a multiplicar eso. David dice que fueron y recogieron todo lo que había sobrado del pueblo y llenaron 260 o 12 canastas de pan y de peces. ¿Y cómo lo que comieron? ¿Sabe qué estaba diciendo el Señor? Ustedes tienen que aprender de mí. ¿Sabe por qué usaron 260? Podría haber sido 6, podría haber sido 5, podría haber sido 3. Ahora yo preguntaba, Señor, trae una revelación, porque la Biblia nos dice por qué se juntaron las 260. Algunos podrían decir, ¿qué estaban representando los 12 libros? Pero ¿sabe lo que Jesús estaba tratando? Allí no estaba tratando con la tribu, estaba tratando con sus discípulos. Por eso dijo, den ustedes no. ¿Saben por qué juntaron las 12? Porque los discípulos eran 12 y ellos tenían que llevar esa canasta de multiplicación. Ellos tenían que llevar esa canasta de fe. Dios hace la cosa perfecta. Por eso digo, recojan esas 12 canastas, porque ustedes serán 12, porque van a aprender de mí y llevarán el mensaje del Evangelio que recorrerá la tierra entera. Y aún los años 2016 se predicará esta palabra, porque es una palabra de multiplicación. 12 discípulos, 12 canastas. No le demos vuelta. Dice la Biblia que eran los discípulos, no. Dice que representaban los discípulos, no. Pero que pedí el discernimiento, Dios, ¿por qué? Pero si yo estaba tratando con los discípulos, a ellos tenía que enseñarme. Amén. Y en esta noche está tratando con nosotros. Yo dije que voy a juntar 12 canastas. Y yo dije, me juntar 12 canastas. Le voy a meter en el territorio del diablo. Diga, le voy a meter en el territorio del diablo. Y todo lo que él me tocó, yo voy a rescatar 12 veces más. Y mi estado económico pasará a ser brillante. Mi estado económico va a ser mejor. Se va a 12 canastas de un casero, venderlo por la calle, repartirlo en el pueblo, dejarse canasta, porque Dios no avergüenza, porque Él enseñó a los discípulos. Vamos, tendrás 12 verdulerías, tendrás 12 almacenes, tendrás 12 coches, tendrás 12 sueños, tendrás 12 hijos, tendrás 12 verdades, tendrás 12 años de vida, tendrás a Jesús. Y Jesús, yo soy el agente multiplicador, porque eso tenía que correr por los siglos de los siglos hasta hoy. Amén. Diga, Dios es multiplicador. Estoy cansado, mentira, Dios te multiplica 12 veces más la fuerza. Y ya diga, Dios me multiplica ahora 12 veces más la fuerza. Pastor, yo lo veo, Dios te multiplica 12 veces la vida. Pastor, yo ya no aguanto más, Dios te multiplica 12 veces más. Porque tú eres un discípulo y la discípula de Dios. Pastor, no puedo callar mi hogar, Dios te casará. Y Dios te va a sacar adelante. Dios va a trabajar con tus hijos, porque esta noche el Señor quiere que esas 12 canastas de las células. Por eso yo voy a ustedes, recojan esas 12 canastas, porque ustedes van a ser los agentes multiplicadores. Y van a ser la bendición. ¿Cuánto creen? Porque te deberíamos orar. Yo no sé lo que estás perdiendo. Estaría bueno pedirle 12 colectivos al Señor, pero no sé cómo voy a hacer con los 12. No sé cómo hacer con 12. Hay que pedir primero 12 choferes. Después Dios va a mandar los 12 colectivos. Pasarán 12 años. No sé. Pero si es una palabra profética, si es una palabra de multiplicación, y es una palabra para la iglesia, yo la tomo también para mí, porque yo también la necesito. Como tú. Amén. ¿Sí crees? ¿Cuánto creen esto? Vamos, levanta tu mano, ven adelante, vamos. Pero pastor, ven aquí adelante, vamos a orar. Vamos a orar. Porque hay 12 veces de multiplicación. Porque es un día de multiplicación. Porque estamos por comenzar el sexto del año. Estamos por comenzar la mitad del año. Y tú tienes que prosperar. Y tú tienes que avanzar. Y tú tienes que decir, pastor, estoy cansado. Dios te dice, yo multiplico 12 veces tu fuerza. Pastor, ya no quiero luchar más. Dios te dice, lucha, lucha. Porque tienes todavía un gran compromiso con Dios. Por eso creemos en la palabra.
creo, insomma,